Bueno, un excelente día para todos. Mi nombre es Gina Ortiz, docente del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. El día de hoy nos encontramos desarrollando un espacio con el doctor John Alexander Castro, quien nos brinda este espacio para poder fortalecer lo que son pautas para el desarrollo de proyectos de investigación. Agradecemos su puntualidad, su asistencia. Nos encontramos docentes, estudiantes, administrativos en este espacio y para nosotros es muy importante este tiempo que nos brindan el día de hoy. Bueno, el docente invitado, como mencioné anteriormente, es el doctor John Alexander Castro. Él es docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, es doctor en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, es especialista en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y su profesión es sociólogo de la Universidad Nacional. Los invitamos a que estén muy atentos, que vayan por allí teniendo en cuenta sus inquietudes para que luego cuando llegue el momento, al finalizar de darles el espacio para que puedan ustedes compartir esas inquietudes con nuestro invitado, podamos hacer el ejercicio de manera organizada. Por el momento los dejo con el doctor John Alexander Castro y bueno, muy atentos a que aprovechemos estos espacios. Muy buenos días. Maestra Gina, muchísimas gracias por la presentación. Le agradezco la invitación, en tanto que este tipo de espacios contribuyen no solo a la formación profesional de los estudiantes, no solo son un complemento para el trabajo que desarrollan los colegas en la universidad, sino también nos permite avanzar en un aspecto que es fundamental en la universidad del presente, y es la investigación. Y este tipo de situaciones nos permiten no solo trabajar en la investigación, en un trabajo conjunto entre docentes, estudiantes, a través de los semilleros de investigación, sino que los estudiantes también observen, y ellos ya lo saben, cómo a través de su carrera de grado, en las distintas materias que los estudiantes deben cursar, asumir las distintas actividades también implica hacer investigación. Esa investigación, por supuesto, como ya ha sido señalado, puede articularse a semilleros y a proyectos de investigación. Y creo que lo mejor que puede darnos la universidad, en este caso la Universidad Nacional Abierta a Distancia, son esos elementos para desarrollar proyectos de investigación, porque la vida académica gira alrededor de la investigación. La investigación desde una búsqueda bibliográfica, una búsqueda de archivo, inicia ese proceso y concluye en la publicación de resultados. Resultados que pueden ser múltiples. Las distintas actividades que nosotros desarrollamos en la UNAD a través de los cursos que se desarrollan, las entregas no son únicamente documentos escritos, claro, son muy importantes, pero también tenemos presentaciones de otras características en las cuales se pueden desarrollar o presentar como los podcasts o videos, que eso no solo muestra la variedad de elementos en los que uno puede presentar un trabajo de investigación, sino también la creatividad por parte de los estudiantes. Esta presentación es una presentación sucinta, es una presentación muy clara que me permite a mí darles unas pautas generales para desarrollar precisamente proyectos de investigación que concluyan en algunos resultados de investigación, como ya ha sido señalado. Eh, Tenemos 9 puntos a desarrollar. Como bien lo pueden conocer ustedes, esta será nuestra agenda, como la pueden observar. 4 elementos para desarrollar el proyecto de investigación, título y resumen, presentación y descripción del problema de investigación, justificación, antecedentes de la investigación, objetivos, preguntas, es una temática que está asociada, metodología, cronograma, que es fundamental. El cronograma termina siendo, a veces, termina siendo minusvalorado. ¿Por qué motivo? Porque se cree que el cronograma se puede hacer al final, no desde el principio. Desde el principio podemos tener ese elemento para poder desarrollar precisamente, tener unos tiempos para desarrollar, y no solo tiempos, sino también espacios.
en ese aspecto el cronograma es fundamental. Y finalmente, algo que insistimos constantemente en la UNAD a través de los foros de discusión, los CIPAS, los encuentros sincrónicos, las web conferences, es la importancia de destacar las referencias consultadas. Es fundamental. Usualmente nosotros utilizamos el modelo de referenciación en APA. Hay otros modelos, el más usual es APA, pero nosotros debemos utilizar este tipo de modelos para señalar cuáles fueron nuestras fuentes fundamentales para poder desarrollar nuestro proyecto de investigación y hacer una nueva propuesta. Bien, teniendo en cuenta la agenda, y a partir de esta agenda vamos a desarrollar esos 4 aspectos. El primer punto, yo necesito identificar mi objeto de estudio para construir mi problema de investigación. Este objeto de estudio tiene 4 coordenadas. Piénsenlo ustedes, norte, sur, oriente, occidente. El norte, ¿quiénes o quién? Es decir, ¿quiénes son los actores sociales o quién es el actor social? Coordenada sur, ¿dónde están? ¿Dónde es el lugar en el cual se ubica el actor o los actores sociales? Coordenada oriental, ¿cuándo están? ¿Cuándo es el horario en el cual, cuál es la hora en la cual los actores sociales están? Situación, ¿qué es lo que los actores sociales hacen para que sean ese actor social? Y creo que el eje fundamental, nuestro norte, va a ser identificar ese actor social. Por ejemplo, ¿quién puede ser un actor social? Un actor social puede ser un hincha de un equipo de fútbol. Él es un actor social. Pero también, ¿quién puede ser un actor social? Madres, cabeza de familia. Ahí también hay un actor social. ¿Qué otro actor social puede ser? Por ejemplo, grupos urbanos como los skinheads o los punk. Ahí tenemos un actor social. ¿Dónde hay otro actor social? Un adolescente o un menor con dificultades de aprendizaje. Ahí tenemos otro actor social. Identificando ese actor social, pues vamos a saber dónde estarían ubicando, dándose esas otras coordenadas. Por ejemplo, si es un niño con dificultades de aprendizaje, pues es evidente que yo lo voy a observar particularmente cuando está demostrando esas dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, en la escuela. ¿Cuándo? Pues en los horarios en los cuales se desarrolla su jornada escolar. ¿Cuál es la situación? Pues dificultades de aprendizaje. Esa es la situación. Creo que con esos elementos uno ya puede identificar y qué es de lo que se trata. Limitar claramente, especificar detalladamente estas 4 coordenadas para que la realización del proyecto de investigación sea viable. Niños y niñas, estudiantes, colegas, ¿cuál es el problema del desarrollo usual que se presenta usualmente? Es que yo no lo limito y lo dejo tan grande que yo no sé por dónde tomarlo, ¿sí? No sé por dónde abordarlo. O diríamos popularmente, por dónde agarro el problema de investigación. Por ejemplo, yo en este momento estoy ubicado en una de las sedes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y voy a plantear un proyecto de investigación. ¿Quién? Un investigador en estudios sociales. ¿Dónde? Pues ya tengo claro que es un investigador en estudios sociales, pero todavía no sé quién. ¿Dónde? No, en una de las sedes de la UNAD. Pues es que la UNAD tiene varias sedes, ¿ya? ¿Cuándo? No, cuando él está en sede. Sí, pero es que no sabemos él cuándo está en sede. ¿Cuál es la situación? Una exposición. Dice, es demasiado amplio. Bien, un investigador en estudios sociales
que se dedica, y entonces lo dejamos en pausa, un investigador en estudios sociales. Claro. Bien. ¿Dónde está? Está en la sede de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, ubicada en Ciudad Verde. Ya sé en dónde específicamente. ¿Cuándo? Usualmente mis horarios de presencialidad son los lunes, los viernes y los sábados, desde en toda la jornada de la mañana y parte de la jornada de la tarde. ¿Ven? Yo ya tengo un cuándo, un dónde y quién. Ahora, ¿en qué situación? Es un investigador en estudios sociales que explica los procesos de investigación. Enfaticé, limité. Cuando yo tengo eso claro, pues es fundamental. Por ejemplo, un mensajero tiene su trabajo bastante claro. Un mensajero puede hacer la distribución de las encomiendas, de los paquetes, ¿sí? Porque tiene claro cuando uno va a entregar un paquete a una empresa de transporte, ¿sí? Lo que le dicen a uno es, primero, nombre del remitente. Segundo, ¿cuál es la dirección del remitente? Tercero, teléfono. Ya hay una claridad. De tal manera que si por alguna circunstancia la encomienda no llega, el paquete lo pueden devolver. Y le preguntan a uno, bueno, ¿eso a quién va? ¿Quién es el destinatario? Y uno claramente define, la ciudad es tal, el municipio es tal, la dirección es tal y el teléfono es tal. Dan especificaciones. Entonces eso está muy limitado. Pues niños, niñas, colegas, estudiantes, pues eso es lo que uno también tiene que hacer, un proyecto de investigación, ser muy específico. Bien. Frente a lo que dije, ¿alguien tiene alguna inquietud, algún interrogante, algún cuestionamiento? Por favor, profe Gina, ¿me ayudas si a través del chat, por ejemplo, si alguien tiene una inquietud? Si, por ejemplo, ustedes dicen, no quiero interrumpir al expositor, entonces, a través del chat, hacen una pregunta y a través de la profe Gina les atenderé para pues, podernos organizar. O si prefieren, al final de la presentación pueden formular las preguntas que ustedes tengan. Bien. Sí, profe Gina. Claro que sí, profe. Ahí estaré entonces atenta en chat con los estudiantes, docentes y administrativos que estén de pronto interesados en compartir inquietudes. Hasta el momento no tenemos preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Bien, el segundo punto de la agenda. Tenemos dos puntos fundamentales. El título y el resumen. Pues es que desde el título y el resumen vamos a entender esos elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque el título es la puerta de entrada. El título es la puerta de entrada. El título es el letrero del Servicio Integrado de Transporte Público. El letrero es la ruta. ¿Sí? Cuando ustedes están esperando un transporte, un bus, una buseta, algo que lo lleve, tiene un letrero. Y ese letrero dice, y uno dice, ah, me sirve, porque claramente dice por dónde va. Pues niños y niñas, precisamente eso es el título. Eso es el título. En el título, ¿qué debe aparecer? El objeto de investigación. Por ejemplo, escribámoslo y pensémoslo alrededor del niño que tiene dificultades de aprendizaje. Podríamos decir, dificultades de aprendizaje en el aula de clase. Caso, Institución Educativa Municipal Pepito Pérez. Durante el 2024. Tengo el dónde, tengo el cuándo
tengo el quién y sobre todo tengo la situación, dificultades de aprendizaje. Si yo leo y a mí me interesan las dificultades de aprendizaje como investigador, pues evidentemente lo voy a consultar. Pero si a mí no me interesan las dificultades de aprendizaje, ni tampoco estoy asociado a la escuela, pues con el solo título voy a decir, no voy a consultar esto. Por eso es tan importante dar esas 4 coordenadas que aparecían inicialmente. El resumen es la síntesis de la introducción. La introducción es la síntesis del trabajo de investigación. Teniendo en cuenta esa particularidad del resumen, pues lo que yo debo presentar es inicialmente el objetivo general. Si, por ejemplo, la preocupación es problemas de aprendizaje, yo lo que debo presentar es brevemente, muy breve, el referente teórico que yo utilicé para destacar el problema, teóricamente hablando, sobre las dificultades de aprendizaje. Ahora, todo proyecto de investigación tiene una metodología. Y el referente teórico, y ubíquense ustedes, referente es un posicionamiento. Pues la metodología lo que nos va a decir es cómo yo voy a recoger la información. Y lo mínimo que yo tengo que hacer es ir a la institución educativa municipal Pepito Pérez a estar con los estudiantes que tengan unas dificultades de aprendizaje, a ver dónde es que aparecen esos problemas. Y es que una de las inferencias que uno puede hacer es X estudiante tiene dificultades de aprendizaje en X materia, pero otros estudiantes tienen en Y materia. Habría que mirar cuáles son las dificultades que manifiestan en unas materias y en otras no. Y ahí uno empieza a entender la problemática. Y ahí es donde evidentemente, con un referente claro de investigación y además una metodología que me permite recoger la información, es que yo puedo inferir ciertas cosas. Ahí es donde aparecen los hallazgos, qué fue lo que yo encontré. Y sobre todo las conclusiones, qué es lo que se puede hacer. Bien, el título y el resumen terminan siendo una parte supremamente relevante que uno la termina de ajustar al final de la investigación. Por supuesto, uno al principio de la investigación entrega unos elementos para tener más o menos idea de qué es lo que yo pienso desarrollar. Sin embargo, es hasta el final de la investigación, yo puedo ajustar tanto el título como el resumen de la investigación. ¿Por qué motivo? Porque la investigación no es estática. La investigación es dinámica y se puede ir ajustando en el desarrollo de la misma. Y entonces, por ejemplo, dificultades de aprendizaje. Si esa es mi intuición inicial, resulta que cuando yo desarrollé la investigación, voy a encontrar un elemento fundamental. Y es que el problema no es un problema cognitivo, sino podría ser un problema de recursos didácticos, ya que la institución no cuenta con tales recursos. Pero esos son hallazgos. Yo primero tengo que tener claridad sobre lo que serían dificultades de aprendizaje y cómo yo en la escuela voy recogiendo información para poder desarrollar la respectiva investigación. Niños, recuerden, niños, estudiantes, niñas, colegas, es fundamental. El título es el letrero que yo voy a observar para saber si me subo en esa ruta o no me subo. Presentación y descripción del problema de investigación. Estudiantes, colegas, el objeto de investigación tengo que construir.
el lector es pieza clave. Y es porque yo no escribo para mí, yo escribo para los lectores. Si yo escribiera para mí, seguramente estaría haciendo un trabajo para mí, pero yo escribo es para los lectores. Eso me lleva a entender es que yo debo ubicar a los lectores, debo contextualizar a los lectores. Y ya tengo 4 pistas. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Perdón, ¿qué? ¿Y dónde? Yo tengo que decirle al lector cuál es la temática que yo voy a desarrollar. Ya el título me lo dijo, pero bueno, yo entonces paro el colectivo, paro la flota, paro el bus, paro el micro, lo detengo, pido que se detenga. Y le digo, ¿usted va por acá? Y el conductor amablemente me responde. ¿Quién es el conductor? Pues el autor, niños y niñas. El autor es el que siempre me va a ubicar, así como el conductor lo hace. Yo necesito entender qué es lo que va a desarrollar el autor, pero el autor debe decirlo tan claro y debe ser tan específico que yo no debo tener dificultades para poder entender lo que él está proponiendo. Niños, este es uno de los apartados más olvidados, pero sobre todo es uno de los apartados más difíciles porque cada uno de los autores lo queremos. No porque lo sé. Justificación. Las preguntas son muy sencillas. ¿Para qué sirve lo que voy a investigar? ¿Cuál es la importancia de mi investigación? Nosotros, los investigadores, padecemos de un problema y es creer que nuestro proyecto de investigación va a tener tanta trascendencia como lo tuvo, por ejemplo, en el cristianismo, la Biblia, o como lo tuvo, por ejemplo, textos como La Política de Aristóteles o El Capital de Marx o la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Entre otros, chicos, la investigación es tan grande que simplemente cuando uno dice en su investigación, mi propósito es comprender, ahí ya está diciendo para qué sirve su proyecto de investigación. Pero inevitablemente, si ustedes dicen, si mi problema es comprender, mi propósito es comprender, lo que uno debe decir es por qué es importante comprender ese problema. Ahora, recuerden que ustedes son los que construyen el problema. Hay una situación social. ¿Cuál es esa situación social? Se los voy a poner muy sencillo. Las mujeres adolescentes y jóvenes y los hombres adolescentes y jóvenes, es decir, hombres y mujeres adolescentes y jóvenes, no quieren, teniendo en cuenta que un joven en Colombia es hasta los 28 años, es decir, cuando cumple los 29 deja de ser joven y ya es adulto. Los jóvenes en Colombia no quieren tener hijos, tener descendencia. Ese es un problema que está afectando al mundo y particularmente en algunos países y particularmente en los centros urbanos se está presentando que los adolescentes no quieren tener hijos. Y no solo que no tienen, sino que no los están teniendo. Eso es un problema social. ¿Cómo convertimos eso en un problema de investigación? Es que hay una problemática social, por un lado, y otro es un problema de investigación. Sujetos, actores sociales, adolescentes y jóvenes. ¿Cuándo?
digamos, durante el 2024, que es cuando yo voy a desarrollar la muestra. ¿Dónde? Digamos, Bogotá. Seamos más específicos. Procuremos buscar estudiantes de la Universidad Nacional abierta y a distancia que se encuentren en un rango de edad que los convierta en jóvenes de los 14 a los 28 años. Los buscamos y empezamos a hacer una serie de indagaciones, por ejemplo, a través de ustedes, colegas, estudiantes, han contestado encuestas que nos envían a través de nuestras redes sociales o a través de campus virtual, por ejemplo. Podríamos hacer una encuesta y la encuesta es, si usted se encuentra entre los 14 y los 28 años, puede responder esta encuesta o puede responder claramente esta pregunta. ¿Usted quiere tener hijos o hijas? Respuesta sí, no, no sabe, no responde. Y aquellos que escriban no y no saben, no responden, pues comuniquémonos con ellos e iniciamos nuestro proyecto de investigación. ¿Cuál es la causa que le lleva a usted a tomar esa decisión en no querer tener hijos? ¿Qué es? Y ahí ustedes empiezan a construir el problema de investigación. Y ahí es donde aparece una serie de inquietudes cuando uno se pregunta, ¿cuál es el campo en el cual va a contribuir esta investigación? Miremoslo por lo disciplinar. ¿Eso le interesa a la sociología? Sí. Claro, porque está la parte de la demografía. ¿Le interesa la psicología? Sí. Sin embargo, no sabría en qué parte de la psicología le podría interesar, porque no soy psicólogo. Como lo destacaba la maestra Gina, mi formación gradual es en sociología. Bien, ¿quién le puede interesar? No solo una cuestión disciplinar, sino, por ejemplo, y ya pensando en oportunidades laborales, al DANE le podría interesar esa investigación. Claro, en un trabajo de grado, uno tiene que tomar unas muestras muy pequeñas, porque recuerden ustedes que tienen un tiempo promedial entre 3 periodos a 4 periodos, máximo 5 periodos para desarrollar su trabajo. Bueno, depende de la carrera que ustedes estén cursando. Cuando aparecen las prácticas, cuando aparecen los cursos de los espacios académicos de investigación, cuándo deben entregar resultados, si tienen o no tienen prácticas, entonces eso varía mucho también en cada una de las disciplinas. Metodológico. ¿Qué tipo de metodología yo debo utilizar para obtener la información? Utilicé una técnica que fueron las encuestas. Y resulta que la Universidad Nacional Abierta de Distancia, como es una de las universidades más grandes del país, incluso sin ningún temor podríamos decir que la UNAD es una de las universidades más grandes de Iberoamérica. Bien, obtenemos una muestra, por ejemplo, digamos, nos fue bien, muy bien, 10,000 personas. Nos respondieron la encuesta y nos dijeron que no quieren tener hijos o que no saben. Pues con ellos vamos a buscarlos. ¿Cuáles serían los métodos para obtener la información? Por ejemplo, entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Si ustedes no entienden qué es una entrevista estructurada o semiestructurada, niños, ahí lo necesario es ir a múltiples manuales de investigación que me permitan a mí identificar y entender qué es una metodología, porque no todas las metodologías me sirven a mi proyecto de investigación. ¿Eh? No todas las metodologías. Por ejemplo,
Si mi proyecto de investigación y he construido un problema es ir a los estadios para presenciar conciertos, pues evidentemente yo debo buscar una metodología que me exija estar en los estadios, en los conciertos. Por poner un ejemplo, yo no puedo escoger una metodología que no me exija estar en los estadios, en los conciertos. ¿Sí se es clara? ¿Sí se entiende? Y pues evidentemente yo tengo que escoger un modelo teórico que me demuestre a mí por qué en esta época los adolescentes, los jóvenes, no quieren tener hijos. ¿Por qué motivo? Teoría sociológica hay bastante material. Y en teoría psicológica imagino que también. Y digo imagino porque yo también debo reconocer cuál es mi formación gradual. Yo no puedo declararme experto en psicología cuando yo no he estudiado psicología. Y así con múltiples disciplinas. Por eso lo fundamental en un proyecto de investigación es buscar asesoría por parte de un investigador ¿sí? Un investigador que sea especialista y entienda mis problemas de investigación. Ya pasamos la justificación y nos dirigimos ahora a estos elementos y a estas carreras que particularmente se desarrollan en nuestra escuela. ¿Cuáles son las carreras que nosotros tenemos? ¿Okay? ¿Cuáles son? Y ustedes pues las están cursando y tenemos carreras maravillosas como artes visuales. ¿Se puede investigar en artes visuales? Claro que sí. Es más, es necesario investigar en artes visuales. Lo mismo que en comunicación social, filosofía, gestión deportiva, música, psicología y sociología. Temas de investigación hay muchos. Quizás ustedes salen de su casa, ahí hay un problema de investigación. El problema es que no lo hemos visto y no lo hemos construido como problema de investigación. Quizá lo entendamos como una problemática social. Y llamemos a la policía o llamamos al ICBF, entre otros, para que nos ayuden a resolver un problema social, pero no hemos identificado que esto es un problema de investigación. Por supuesto, todos los colegas, estudiantes, entre otros, que están cursando la maestría en comunicación, la maestría en desarrollo alternativo sostenible y solidario o la maestría en psicología comunitaria, también tienen esos campos y están buscando incansablemente construir su proyecto de investigación, que puede estar ahí, puede estar ahí. Uno de los apartados más interesantes de la investigación, esto en español tiene varios nombres. Yo lo dejé genérico como antecedentes de la investigación. Otros lo llaman revisión bibliográfica, otros lo llaman estado del arte, consulta, revisión documental, entre otros, son muchos los nombres. Yo lo dejé como antecedentes de la investigación porque creo que es el más adecuado. Y es mi problema de investigación que yo he venido construyendo, y en eso quiero ser concreto, claro, y es mi problema de investigación no me lo inventé yo. Mi problema de investigación lo estoy construyendo yo, pero no es nuevo. Y es porque seguramente algunos autores han escrito y han contribuido desde diferentes posiciones disciplinares y teóricas y nacionales, han escrito sobre eso que yo estoy escribiendo. Seguramente el problema de dificultades de aprendizaje o de madres adolescentes o de jóvenes que no quieren ser padres ni madres, seguramente también han publicado algo en Bolivia, o en Chile, o en Perú, pero sobre todo en Canadá o en Rusia, que son lugares donde los jóvenes
no quieren tener hijos. Seguramente me tocará, no me tocará, es necesario ir a consultar esas fuentes. ¿Por qué? Porque yo necesito identificar como investigador qué es lo que se ha dicho sobre mi problema de investigación. Y este aspecto es fundamental, estudiantes, colegas. Y es porque aquí el objeto de investigación no es el quién, no es el dónde, no es el cuándo, ni es la situación que yo inicialmente propuse, sino que a partir de esos referentes que yo he propuesto, mi objeto de investigación que lo vengo construyendo, mi objeto de investigación, mi objeto de estudio, que yo lo estoy limitando, es mi guía para buscar una bibliografía en diferentes latitudes que me permita saber qué es lo que se ha dicho. Hay temáticas de investigación muy grandes que tienen demasiada bibliografía, referencias bibliográficas, como por ejemplo la violencia en Colombia. Sobre la violencia en Colombia se ha escrito mucho. El primer libro sobre la violencia en Colombia, fundamental para poderlo entender, fue el que fue publicado por Orlando Falsborda, Monseñor Guzmán y el abogado Eduardo Umaña. Ese fue el primer libro, publicado a principios de la década del 60. Un libro que ya completó 60 años de publicado. Y desde ese libro hasta el presente, sin temor a equivocarme, se han publicado más de 100 textos, sin contar los trabajos de grado, los trabajos de maestría, de especializaciones y las tesis de grado doctorales. Cuando un tema tiene tanta bibliografía, pues lo que uno hace para no ahogarse, y en esos niños es fundamental, mis proyectos de investigación deben ser tan concretos y la búsqueda bibliográfica tan específica para que yo no me ahogue en la investigación. ¿Por qué digo ahogar? Porque puede ser tanto el volumen de información que yo no sé qué hacer con el volumen de información. No sé qué hacer, porque es mucha. Por ejemplo, ¿qué les pasa a ustedes cuando comen demasiado? Comen más de lo debido, comen más de lo permitido por su cuerpo. ¿Qué les pasa? Terminan llenos y no sabe su cuerpo cómo actuar y uno empieza a balancearse, otros se marean y otros inevitablemente tendrán que ir al baño. Pues que no les pase lo mismo, no se indigesten. Si un campo de investigación tiene tanta bibliografía escrita, pues limiten la búsqueda en los últimos 5 años. Por ejemplo, la violencia en Colombia no se publicaba hace rato, hace muchos años. Sin embargo, la coyuntura del gobierno Juan Manuel Santos II, es decir, 2014-2018, y el proceso de negociación con la extinta guerrilla de las FARC, porque lo que es el Partido Comunes y el partido y las disidencias es otra cosa. Les digo extintas FARC. Las disidencias son otra cosa. Con las FARC surgió una preocupación y bueno, ¿esta violencia de dónde viene? Y resulta que la violencia en Colombia, del sociólogo Falsborda, Monseñor Guzmán y el abogado Umaña, fue el primer texto que trató de explicar por qué hay violencia en Colombia. Y ahí es cuando vuelve a resurgir toda esa bibliografía, donde uno de los más destacados es Gonzalo Sánchez, quien va a estar presente en el Centro Nacional de Memoria Histórica durante mucho tiempo. Es fundamental este paso. ¿Y cuál es el paso? Consultar, indagar en bases de datos, y ahí la Universidad Nacional Abierta de Distancia ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años, o mejor,
la UNAD está preocupada porque nosotros como docentes investigadores, los estudiantes tengan la posibilidad de buscar en múltiples bases de datos. La UNAD ha hecho un trabajo, no voy a decir generosa, porque no es generosa. La UNAD entiende su función y la UNAD ha hecho un trabajo para que los estudiantes y los docentes podamos tener accesos a múltiples bases de datos que nos permitan ingresar a una bibliografía no local, no regional, no nacional, global, mundial. ¿Bien? Fundamental, ¿qué es lo que se ha escrito sobre el tema que yo quiero investigar? La biblioteca, por favor. Biblioteca. Aprovechen el trabajo realizado por cada uno de los funcionarios para conseguir, para buscar, para firmar convenios, para construir convenios. Pero también aprovechen el trabajo de colegas y estudiantes que han pasado por esta universidad, se han graduado y han hecho unas investigaciones muy interesantes. Consulten, por favor. Consultar. El primer amigo que uno debe tener, la primera amiga que uno debe tener en la realización de un proyecto de investigación es la biblioteca. Y sé que los funcionarios de biblioteca de la UNAD siempre están dispuestos a prestarnos ayuda en la búsqueda de un material. Toda investigación, y especialmente en el apartado de antecedentes de la investigación, como soy sociólogo de la investigación social, debe tener unos aspectos metodológicos. Por ejemplo, si mi problema es la violencia, pues la palabra que yo debo utilizar para empezar a buscar textos es violencia. Pero como me aparece tanta bibliografía escrita en alemán, en inglés, en francés, en español, en portugués, pues yo tengo que especificar que no sea la violencia de todo el mundo, sino sea, por ejemplo, la violencia en Colombia. Pero se ha escrito tanto de la violencia en Colombia que yo quiero es buscar la violencia en Colombia escrita por sociólogos. Ahora, como se ha escrito tanto de la violencia en Colombia por sociólogos, pues yo quiero limitarla a la violencia en Colombia que se ha escrito particularmente sobre el periodo de el Frente Nacional, 1958-1974. Ahí es donde aparece algo que se llaman las palabras clave. ¿Y cuáles son las palabras clave? Violencia, Colombia, 1958-1973, van tres. Y digamos una cuarta, que no solo sea Colombia, sino que yo quiero especificar en el Tolima. Ya tengo 4 coordenadas. Ah, y que sea una bibliografía escrita por sociólogos. 5 coordenadas sencillas. Yo tengo que explicar cómo hice esa búsqueda y que esa búsqueda la hice a través de la biblioteca y los accesos que tenemos a múltiples bases de datos a través de la UNAD. Yo tengo que contar eso. Eso se cuenta. La búsqueda bibliográfica o la construcción del apartado de antecedentes de la investigación social fue necesario consultar biblioteca de la Universidad Nacional Abierta de Distancia a través del acceso que tenemos a múltiples bases de datos. Por ejemplo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Dialnet, Cielo, Redalig, entre otros. Aprovechen esos espacios, niños.
Y ustedes cuentan qué bibliografía encontraron. Como es una bibliografía tan extensa, pues ustedes dicen, yo limité mi búsqueda desde el gobierno de Juan Manuel Santos 2014 al 2024, lo que se ha publicado en los últimos 10 años. Últimos 10 años. ¿Para qué? Para que yo pueda leer en un tiempo prudencial la bibliografía que se ha escrito. ¿Por qué motivo? Niños y niñas. En ese aspecto es fundamental entender que me es humanamente imposible leer todo lo que se ha escrito sobre violencia en el mundo. Pues yo debo reconocer que soy humano. Voy a tomar los últimos 10 años. Hombre, es que se ha escrito tanto, bueno, está bien, los últimos 5 años. Recuerden ustedes que para publicar un artículo de estado del arte o artículo de revisión bibliográfica o de antecedentes de la investigación social en Colombia, se solicita un mínimo de 50 referencias o de 50 autores, para que se entienda mejor. Es decir, yo no puedo utilizar 10 textos que fueron escritos por una sola persona y que fue publicado en distintos momentos de los últimos 10 años, porque ahí no tengo 10 referencias, tengo una. La referencia no es la referencia bibliográfica, la referencia es el autor. Uno. Entonces yo debo buscar 50 autores para poder tratar un tema de investigación social y publicarlo en una revista indexada en Colombia. Recuerden ustedes que las revistas indexadas en Colombia son las revistas académicas reconocidas por el antiguo Colciencias, hoy llamado Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este apartado de objetivos y preguntas es un apartado fundamental. En este apartado, ¿sí? ¿Alguien va a hacer una pregunta? David Sebastián. Vi que abriste el micrófono. David. No, profe, no aparece. Parece que no, ¿cierto? Por aquí, no, señor. Accidentalmente seguro abrió el micrófono. Objetivos y preguntas, niños, esto es, piensen que yo resido en Bogotá. Cuando yo estoy esperando el bus, el SITP, decimos bus tradicionalmente, ya eso con el tiempo va cambiando, el SITP, que es el transporte urbano en la ciudad de Bogotá. Y por ejemplo, yo voy para un destino X. Resulta que el destino X, desde un punto de Bogotá, por ejemplo, un punto en la localidad de Fontibón, yo quiero ir a otro punto en la localidad de Usaquén. Pasan diferentes rutas desde Fontibón hasta Usaquén. Sin embargo, todas las rutas no tienen el mismo camino, no tendría sentido. Toman diferentes caminos, diferentes rutas. Y esto es fundamental en los objetivos y las preguntas. ¿Por qué motivos? Porque es que si yo estoy en Fontibón, localidad de Fontibón, y yo quiero ir a la localidad de Usaquén, lo que me está diciendo es ir de Fontibón a Usaquén el 12 de abril en las horas de la mañana. Tengo lugares, tengo tiempos, ¿y qué es un objetivo? El objetivo es cumplir un destino. Yo debo ir. Y todos los objetivos deben iniciar con un verbo en infinitivo. ¿Por qué en infinitivo? Por ejemplo, porque es lo que yo quiero alcanzar. Comprender, entender, analizar, examinar, que esos son los objetivos de investigación usuales
en sociología. No son los únicos, son muchos más. Ahí la pista, ¿cuál es? Busquen en internet, utilicen un buscador usual, que es el que nosotros utilizamos como Google, y escriben verbos a utilizar en el objetivo general. ¿Qué les aparece? Claro, ustedes tienen que buscar. Los verbos en todas las disciplinas no son iguales. Hay disciplinas que utilizan otros verbos que nosotros en sociología no utilizamos. Y viceversa. Por ejemplo, el objetivo es ir desde Fontibón hasta Usaquén en horario pico el 12 de abril, usando el sistema de integrado de transporte público. Ese es mi objetivo. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la ruta a utilizar desde Fontibón hasta Usaquén en hora pico el 12 de abril de 2024? Pregunta y objetivo. Verbo, pregunta. Ir, ¿cuál? Pero yo no debo combinar. Por ejemplo, yo no puedo decir ir desde Fontibón hasta Usaquén. ¿Y cuál es la ruta a tomar? Estoy combinando. No puedo combinar. ¿Cuál es la ruta para ir? No combino. Ir, ¿cuál? No los puedo combinar. Cada uno por aparte. La claridad con la pregunta y la claridad con el objetivo propuesto nos dará también el éxito. ¿Por qué motivo? Yo necesito dejar todo muy específico. Muy específico. Porque lo específico me dirá a mí hasta dónde puedo llegar. Te lo voy a cambiar para que ustedes me entiendan. Pregunta. Ir desde Bogotá en transporte público SITP hasta Ciudad de México. ¿Es posible? No, porque el SITP solo funciona en Bogotá. Primer problema. Yo debo hacer una investigación que me sea humanamente posible. Y pues si yo resido en Bogotá, no tengo mucho dinero, no conozco a nadie en Ciudad de México, pues hombre, no hagamos una investigación que humanamente para mí es imposible. Pues si ustedes necesitan ir desde Fontibón hasta Usaquén, pues hagan una tesis que ustedes puedan realizar, porque sí hay buses que van de Fontibón hasta Usaquén. Niños, cada objetivo debe estar sincronizado a lo teórico y a lo metodológico. Si mi preocupación es los problemas de aprendizaje, pues yo debo tener una bibliografía que esté sustentada en los problemas de aprendizaje. Si mi preocupación es la violencia en Colombia, yo debo tener una metodología que se ajuste al problema de la violencia en Colombia. Los verbos deben ser realizados en tiempo y espacio. Y yo los puedo demostrar. Por ejemplo, el verbo imaginar es un verbo, pero no es viable para un proyecto de investigación. En alguna ocasión, un estudiante me dijo es que mi proyecto de investigación es idear. Pero, ¿cómo usted idea algo? No, es que yo me imagino. Sí, pero la imagen es muy amplia. Yo todas las mañanas, cuando me levanto, hago algo de procrastinación e imagino cómo puede ser mi día. Pero a veces mis días pueden empezar mal porque imagino tanto que se me pasó el tiempo y ya me cogió la tarde, como decimos en Colombia.
En la formulación del objetivo general, debemos tener en cuenta que se deben presentar las mismas coordenadas iniciales. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué es lo que están haciendo? Los objetivos. Objetivos. Los objetivos son eso que me van a indicar a mí hasta dónde voy a llegar yo. Por ejemplo, mi objetivo es subir al segundo piso. Ese es mi objetivo general. Caminar hasta el segundo piso desde el primer piso. Bien, claro, el objetivo general. ¿Cuál es el primer objetivo específico a cumplir? Pisar el primer escalón de la escalera. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo puede ser lograr llegar al quinto escalón. Los objetivos específicos son escalones que me permiten llegar al segundo piso, es decir, el objetivo general. El objetivo específico, ¿qué es lo que yo voy a hacer en cada etapa de la investigación social? Y el objetivo general es hasta dónde. Hombre, es que es un edificio que tiene 52 pisos. Sí, pero si mi estado físico no es muy bueno, pues dejémoslo hasta el segundo piso, no hay problema. Ya quizá en una especialización digo, no solo hasta el segundo, me voy hasta el tercero. Y en una maestría digo, uy, bueno, ya tengo experiencia, no voy a ir solamente hasta el tercero, voy a ir hasta el quinto. Y ya en el doctorado uno dice, ¿sabe qué? Voy a ir desde el primero hasta el décimo. Claro, pues es que ya tengo 5 pisos avanzados. Y en el doctorado completo los otros 5. ¿Ven? Paso a paso, escalón a escalón. Por eso la relación entre objetivo general y específicos es fundamental y hagan algo que es humanamente posible. La metodología. La metodología me indica cómo voy a acercarme al proyecto de investigación, a mi objeto de investigación, a mi objeto de estudio, cómo lo voy a abordar. Pero sobre todo ese abordaje es para entender cómo voy a recoger la información. Si mi preocupación es la violencia en el Tolima, pues tengo que ir al Tolima. Si mi preocupación es sobre los problemas de aprendizaje en adolescentes en una escuela rural, pues tengo que ir a una escuela rural donde haya adolescentes con problemas de aprendizaje. Si mi problema son madres adolescentes, pues tengo que ir a hablar con madres adolescentes, entre otros. Pero no es solo abordarlos, sino además lo que yo tengo que hacer es saber cómo voy a obtener información que me permita entender ese problema. Por eso lo teórico y lo metodológico tienen que estar entrelazados, tienen que entrelazarse. Teórico, metodológico, los tengo que entrelazar para poder obtener unos hallazgos. Tengo 3 preguntas. ¿Cómo se acercó y se abordó al problema de investigación? ¿Cómo recopiló la información? Y miren ustedes, ¿cómo logré o logró analizar la información recopilada? ¿Cuáles fueron las etapas en el proceso general de investigación? La principal etapa es la formulación del proyecto de investigación. La segunda etapa, ¿cuál es? Hacer una juiciosa revisión bibliográfica o antecedentes de la investigación social. ¿Cuál es el referente teórico? ¿Cuál es la metodología a desarrollar? Yo tengo que enunciar esos pasos. Y niños, el cronograma, yo se los había dicho con anterioridad. Hombre, si yo estoy utilizando una carrera de grado y tengo 3 periodos para desarrollar mi trabajo de grado, pues es necesario que esos periodos, por ejemplo, mi trabajo de grado va a ser desarrollado durante 3 periodos y esos 3 periodos son 16.1, 8.3 y 16.4.
Es decir, que mi proyecto de investigación va a estar desarrollado entre febrero y diciembre del 2024. Ese tiene que ser mi cronograma. Porque, por ejemplo, la UNAD, a distinción de otras universidades, recuerdan ustedes que tiene 5 periodos. 5. Pues ustedes trabajen desde ese periodo. Ahora dicen, no, voy a trabajar es desde el periodo 16-2 del 2024 hasta el 16-5. Pues es un periodo que inicia, niños y niñas, desde marzo, más o menos, finales de marzo, y concluye aproximadamente en 16-5. Y ustedes dicen, bueno, ¿y 16-5 hasta dónde llega? Octubre. Pues entonces sería un periodo de desde marzo hasta octubre. Fundamental el cronograma, porque son los compromisos que yo voy a hacer. Pues resulta que si el cronograma es, digamos, 16-4, de 16-1 hasta 16-4, pasando por el 8-3, pues digamos que van 2 meses para hacer el capítulo de antecedentes de la investigación social. Y en esos 2 meses yo me debo comprometer a buscar toda la bibliografía, toda, toda, toda. Y ahí también tengo que escribir. Después el apartado teórico-metodológico, otros 2 meses. Y el resto va 1 mes de trabajo de campo. ¿Van cuántos meses ya? 5 meses. Pero recuerden, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 10 meses y diciembre, 11 meses. Pero ustedes tienen que hacer una sustentación del proyecto. Entonces son solo 10 meses. Sí, pero eso tiene que pasar a jurados. Realmente son 9 meses. Es decir, que ustedes empiezan en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En octubre ustedes ya tienen que estar entregando para poder sustentar a principios de diciembre. El cronograma es fundamental. ¿A qué me voy a comprometer yo? Y finalmente, son todas las referencias que existen. Ustedes no pueden poner referencias ambiguas. Por ejemplo, www.unad.edu.co. Ahí no hay ninguna referencia. Es la página de nuestra universidad. No, señores, eso no sirve. Si ustedes encontraron un recurso bibliográfico en la página de la biblioteca de la universidad, ustedes deben escribir todo el URL, todo que me lleve directamente a esa referencia, no a la página de la UNAD, porque la página de la UNAD tiene muchísima información. Información relacionada a bienestar, información relacionada a procesos de matrícula, información relacionada a las carreras de grado y posgrado que existen en la universidad, entre otros aspectos que tiene la página de la universidad. Además que ustedes ingresan a la página de la universidad y constantemente hay noticias, pero no son noticias permanentes, sino son las noticias que están ocurriendo. Si hoy lo consultaron, pero en 2 meses ya esa noticia que estaba hoy, seguramente en mayo ya no estará. Entonces, ojo con eso. Ustedes deben poner los URL de las páginas completas que me lleven directamente al recurso, pero ustedes no pueden escribir un URL de un Google Drive o de un SharePoint porque no van a encontrar. Eso solo les sirve a ustedes. Entonces lo que ustedes deben escribir, apellido, nombre, año, el título del documento utilizado, dónde fue publicado, en una revista, en un libro, cuándo fue publicado el año. Y a su vez, ¿sí? Deben decir cuál es el URL que me lleva directo. ¿Listo, niños y niñas? Hasta aquí sería la presentación. Si tienen dudas, inquietudes, por favor, es el momento en el cual pueden formularlas para aclararles el tema debido. Profe Gina, ¿hay alguna pregunta?
Profe, hasta el momento en el chat no tenemos preguntas ni manitos levantadas, sin embargo, los invitamos a que en este espacio no se vayan con dudas, sino al contrario, aprovechemos este tiempito que nos queda para poderlos escuchar. También si de pronto quieren compartir recomendaciones o si de pronto quieren compartir, digamos, aspectos que les parecen importantes en el desarrollo que ustedes están teniendo de sus proyectos y demás, también los escuchamos para que podamos aquí socializar. Estoy atento, colegas, estudiantes. No, mi profe Gina, a No, señor. partir de, si no hay indicaciones o en dudas, inquietudes por parte de estudiantes o colegas, pues estoy presto a atender las indicaciones pues, en el desarrollo de esta presentación. Bueno, profe, tenemos a Yolanda que estaba levantando la manito. Sí. Entonces, Yolanda, si quieres, puedes habilitar el micrófono y te escuchamos. Muchas gracias. No, profe Gina, todo quedó claro, muchas gracias. De verdad que sí necesitamos estas claridades. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en un proyecto de investigación y me parece muy claro la información que nos acaba de suministrar. Muchas gracias para todo el equipo, especialmente para el profesor John Alexander, muy amables. Gracias, mi profe. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno. En ese orden de ideas, profe, daríamos cierre al espacio de hoy, agradeciendo también por parte de los semilleros de la UDR Suacha el acompañamiento que nos brindó en esta mañana. Y bueno, invitarlos a que estén muy atentos a seguir actualizándonos en estos temas de investigación, los cuales son muy importantes en todos los contextos. Entonces, un excelente día para todos y quedamos atentos si surgen dudas también. De pronto en la marcha se pueden comunicar a través de correo institucional. Bueno, muchísimas gracias. Un feliz día. Listo, Muchas feliz día gracias, también para profesores. ustedes. Excelente presentación. Gracias. Hasta pronto. Gracias, profe Gina.